iba al trabajo, On Monday morning, when I was going to work, el Señor me dijo, hoy tú no vas a comer. God told me, today you're not going to eat. I say, tengo hambre, necesito comer. But then I replied, I'm hungry, I want to eat. Y Dios más una vez me dijo en mi corazón, no, hoy vas a hacer un ayuno. But then God responded, no, today you're going to fast. Después que me llegó un mensaje de Philip, luego recordé por qué necesitaba estar en ayuno. And then I got a message from Philip, and I remembered why I needed to fast. Philip me decía que el sábado siguiente, 11, que sería hoy, era mi día de estar con la programación de la tarde. Philip told me that on the 11th of February, which is today, was going to be my turn to present the afternoon program. Entonces dijo, ok, Señor, ahora ¿qué voy a hablar? And then I said, God, what am I going to talk about? El Señor me dijo, ya te lo diré. And God told me, don't worry, I'm going to tell you, I will let you know. Entonces mi mamá me llama por teléfono. And then my mom called me by phone. Y hablamos por una hora casi. And we talked for about an hour. Y ella me dijo, yo extraño mucho la José que vivía aquí en Brasil, que predicaba, que cantaba, que estaba siempre muy activa en la iglesia. And she told me, I really miss that Rosy that used to live in Brazil. She was very active in church, she was singing, she was participating in all the programs. Yo de inmediato le digo, mamá, pero yo estoy haciendo lo mismo, yo soy la misma persona alegre y siempre estoy en la iglesia. But then I replied, Mom, I'm the same person. I'm always happy, I'm always in church. Y ella me dijo, no, tú te falta más, porque aunque sé que vas, pero necesitas siempre mejorar. But then my mom told me, no, Rose, you're not the same. I know you're going to church, but there's always room for improvement. Entonces ahí estaba ella me dando el mensaje que tenía para hoy. So she gave me this idea for the message that I'm going to present to you today. Yo quiero ser mejor. I want to improve myself. Todos tenemos un lado que no es público. We all have a private side that we don't make public. Que es un lado que pocas personas conocen. And not many people know about that side of ours. Y es un lado que necesita ser moldado, cambiado. And we need to change that side of ours. Día por día, porque every single day. Porque ese lado que tenemos puede destruir el lado. Si no, ese lado que no cambiamos va a destruir algo que nadie puede ver. If we don't fight against that side, it's going to destroy the good things in us. El lado que todos conocen de nosotros, tenemos también el lado que todo el mundo conoce de nosotros. At the same time, there is another side that's public. Everyone knows about ourselves. Pero hablamos primero de ese lado que nadie puede ver. But first of all, we're going to talk about that side that nobody can see. Hay algo en nosotros que nos impide que ese lado secreto sea cambiado, que es la arrogancia, la soberbia y orgullo. There's something in each one of us that impedes that side to improve, which is the arrogance, pride, to improve. Arrogance, why to improve arrogance? To improve. A veces el Señor usa circunstancias o personas para nos confrontar, para nos poner de encuentro a nosotros mismos, para hacernos refletir lo que debemos cambiar. Sometimes God uses people and circumstances to confront us and to make us know more about ourselves. Y en ese momento, hablando con mi mamá, ella me dijo que mi hermana estaba haciendo muchas cosas en la iglesia, muchos trabajos por los niños y ancianos. And when I spoke to my mom, she told me that my sister does a lot of work in the church with children.
Y yo pensé, mi hermana tiene hijos, tiene su marido, su casa para cuidar. Yo no tengo a nadie de eso. And then I thought, my sister is married, she has children, she has a husband to look after. I don't. De verdad, mi mamá me está confrontando lo que necesito cambiar. So my mom was really challenging me to improve myself, to make me aware of what needs to be improved. Yo quiero mejorar es una promesa que nosotros hacemos a nosotros mismos por años y años. I want to improve myself. That's a promise that we make each and every year. Prometimos a nosotros mismos que vamos a mejorar siempre al fin del año para entrar de un año nuevo, ¿sí o no? We always set up the same goals at the end of every year, right? To make some improvements, set some goals. El año que viene voy a hacer gym. Next year I'm going to go to the gym. Voy a mejorar mi alimentación. I will improve my diet. Voy a estudiar más. I will study more. Voy a orar más. I will talk more. Voy a dar más atención a mi familia. Pay more attention to my family. Todo para el año que viene. Everything for the next year. Todo es una promesa. It's all a promise. Y siempre recordamos que todos los años hacemos lo mismo. And yes, we do that every single year. Pero los escenarios que suceden a nuestro alrededor tienen un poder de impactar nuestra mente y nos distraemos mucho con mucha facilidad. But then things happen and we get distracted with things that are happening around ourselves. Por ejemplo, al fin de año ahora ya tenemos ahí la Copa del Mundo. Okay, so last year we had the World Cup, for example. Teníamos muchas cosas de política, por ejemplo, en mi país, el cambio de presidente nuevo. There were many political changes. For example, in Brazil, they changed president. Son cosas que muchas veces absorben nuestra mente por el día y no tenemos tiempo para poner en práctica lo que prometimos que iba a ser diferente. There are many outside circumstances that distract us from our goals. Lo que quiero decir es que siempre va a haber una crisis o un acontecimiento en el mundo para distraer nuestra atención. There will always be a crisis of something happening in the world that will get our attention. Siempre Satanás va a poner algo para hacer con que que va a robar a robar lo que necesitamos cambiar en nuestro interior. Satan will always set up some distractions on our way. Y entonces, mediante todo eso, yo me pregunté, hoy ya estamos en 11 de enero, ya estaba en 7 de enero, febrero. So on the 7th of February, she said, okay, it's already the 7th of February. Y yo me pregunté a mí misma, ¿qué necesito tanto hacer cambios? And then I asked myself, what do I need to change? ¿Qué tengo que hacer para cambiar y para alcanzar los cambios que necesito? What do I need to change to reach those goals that I set to myself? Entonces me fui a cambiar mi ropa el otro día y me miré hacia el espejo. So the other day I got changed. I changed my clothes, and I looked myself in the mirror. Y miré que tengo mi piel está sucia como nunca había pasado en mi vida. And I noticed that my skin was dirtier than ever before in my life. Y yo digo para mí, mira que eso está descuido de mi alimentación. So that must have been something in the diet that she probably did it wrong. Porque cuando viví en Brasil yo era muy cuidadosa en lo que comía. Y aquí por no tener mucho tiempo para cocinar, come lo que quiera que aparece por el día. Because in Brazil I used to pay much more attention to what was I eating. But now with this busy life in London, she doesn't pay that much attention anymore. Eso me hizo subir 5 kilos más. And I'm a bit fatter, 5 kilos more. Otra cosa, cuando me fui a poner la ropa, dijo, mira, 5 kilos me está haciendo mucha diferencia ya en mi cuerpo. So now my clothes even notice the difference. Entonces ahí yo empecé a mirar ahora en mi interior, ¿qué necesito cambiar? And then I started to think, what do I need to change about the inside? Viste que yo solo vi lo que necesitaba cuando me miré hacia el espejo. I only noticed the changes when I looked myself in the mirror.
Y eso pasa lo mismo con nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra salud también. Dejamos para cambiar las cosas cuando vemos que ya está casi sin esperanzas. And we do exactly the same thing with our spiritual life. We start thinking about the changes that we need to do when it's a bit late sometimes. Para los casados, por ejemplo, dejamos muchas personas que cambiar el matrimonio cuando el divorcio ya está tocando la puerta. For example, many people who are married want to change something about their marriage when they are about to get divorced. Otra gente quiere cambiar su vida en el trabajo cuando ya está en la mesa, cuando ya está puesta en la mesa la carta de despedida. Other people want to change something about their jobs when the resignation letter is on the table already. Muchos padres quieren cambiar la educación de sus hijos cuando ya están demasiado traumados. Many parents want to change the education of their children when they are way too traumatized. No necesitamos esperar la crisis para mirar lo que necesitamos cambiar o ser. Let's try not to wait for the crisis to come in order to change something. Algunas cosas de la vida serán distracciones tan profundas que solo vamos a notar el impacto cuando todo empieza a dar errado. Sometimes in life, Son distracciones. there are some distractions that are so deep that we only start to notice the impact when everything goes wrong in our lives. Y una de ellas es la principal, nuestra vida con Dios. The main one is our life with Jesus, with God. Es cuando la crisis se instala que vemos lo que hay dentro de nuestro espíritu, vacío. It's when the crisis comes that when we actually realize what's inside of us and how empty we are. Cuando nos perdemos, no sentimos más la presencia de Dios y nos tornamos insensibles. When we get lost, we don't feel the presence of God anymore, and we start becoming a bit less sensible. Necesitamos a veces de alguien mejor para hacernos comparación de lo que debemos ser o de lo que estamos siendo, como hizo mi mamá con mi hermana. Su hermana está haciendo tanto y tú. Sometimes we need someone to show us, to compare us with someone else in order to see what we have to change about ourselves. And that's what my mom did with my sister. She pointed out how my sister, who was married, she was actually very active in church. Y la pregunta para mí que hizo primero es, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? And the first question that I asked myself is, how is my life with God? How is my relationship with God? ¿Cómo estamos relacionando con la palabra de Dios todos los días? How do we connect with God's word every single day? ¿Qué necesitamos cambiar o mejorar? What do we need to change or improve? Con nuestros padres, los padres con los hijos. With our parents, parents with children. Son cosas pequeñas, pero que más adelante sentiremos un impacto tan grande que después será demasiado tarde. They are small things, but with time they get to worse and we'll feel the impact later on. Y yo sentí porque tenía hambre para comer y todo el tiempo, yo me acuerdo que a los 23 años yo ayunaba 2 días seguidos. I remember when I was 23 years old, I used to fast for 2 days in a row. Y trabajaba demasiado como hoy. And I used to work a lot, just like today. Pero fue muy difícil ayunar por un día. But now it was very hard to fast for just 1 day. Entonces, ¿qué estaba pasando conmigo? So what was happening with me? Necesitamos colocar en práctica cosas que son muy importantes para nuestro crecimiento. We need to practice all the things that actually help us grow. Así como abandonar o dejar de lado cosas que nos hacen regredir en nuestro crecimiento espiritual. And at the same time, we need to put on aside all the things that drag us down. Por ejemplo, una cosa que nos toma mucho tiempo. Alguien, por favor, dame un ejemplo. Yo le voy a dar uno bien sensible. For example, the phone. Algo que nos hace robar mucho It tiempo. steals a lot of time from us. ¿Quién más sería If alguien you que have dejar todo any el other tiempo? examples of things that get our attention,
make us get distracted. Creo que de todos los medios de comunicación, que eso es una bendición, pero si no sabemos usar, eso es una desgracia para nuestra vida espiritual. I believe it can be a blessing, but if we don't know how to use the phone, it can be the opposite of a blessing. Y entonces empecé a mirar cuánto tiempo me quedo al teléfono por día. And then I started to ask myself, how many hours do I spend in front of the phone every day? Y cuánto tiempo yo me aguanto estar de rodillas orando. And for how long do I pray? Y me puse 10 minutos, ya estaba doliendo de rodilla. And I've started, and after 10 minutes, my knees were hurting me. Y yo le digo, ¿qué está pasando? No, eso no está bien. Entonces yo hice un compromiso con Dios. And then I realized something was going wrong, so I decided to make a compromise with God. Porque había leído un día antes en una página de una psicóloga. One day before that, I was reading on a psychologist page website. Es la teoría de los 21 días. The theory of the 21 days. Todo lo que hacemos sucesivamente por 21 días se torna algo natural. Everything that we start practicing for 21 days in a row becomes natural for us, like a habit. Entonces yo empecé a pensar, tengo que ahora hacer un cambio en mi vida de una forma obligatoria por 21 días de cosas importantes hasta que eso se convierta en un hábito. So she has decided to just start with those 21 days of changing her habits. Entonces empecé a hacer un propósito con Dios. La primera cosa que voy a hacer antes de levantarme de la cama, oración. So she promised to God every single day when she was going to get up from bed, she was going to pray. 15 minutos antes de la hora normal para el despertador, para orar. She would normally set her phone, the alarm on her phone 15 minutes earlier, just to have the time to pray. Y después, un tiempo más por la tarde para estudiar la palabra de Dios. And then she decided to study the Word of God every single afternoon. Y después de eso me arreglo para ir al trabajo. And after that, I can get ready to go to work. Y yo hice el otro día. Y mi día se pareció que todo salía bien, como diferente del otro anterior. And then she started to feel the change. Her day started to change. Y así sucesivamente. And so it went over and over again. Y entonces empecé a limitar mi tiempo de uso de mi teléfono. So I started to spend less time on the phone. ¿Por qué estoy dando el ejemplo de mi teléfono? Porque eran cosas que me distraían mucho. Why am I giving the example of my phone? Because the phone used to get me distracted a lot. Tú tienes que descubrir lo que es que distrae y que te roba más tiempo, que te impide de estar con Dios más tiempo. You need yourself to find out what gets you distracted and what steals your time from being with God. Si te encuentras ahí y lo buscas y ves lo que es, tíralo fuera. If you find out what that thing is, get rid of it. Porque quien está distraído pierde oportunidades. Because whoever is distracted loses opportunities. Pierde puertas que Dios abre. And doors that God can open. Y cuando estamos focados, estamos conectados con aquello que nos lleva hacia adelante. But when we are focused and connected to God, we can only go up. Y nos acerca más a Dios. And get closer to God. Entonces tenemos que sacar el foco, poner el foco en aquello que nos aleja de Dios y poner el foco en lo que nos acerca a Él. So we need to start focusing on the things that get us closer to God, not away from Him. Para vivir un año extraordinario, in order to live an extraordinary year, después de 21 días, after 21 days, te aseguro que lo que era difícil va a ser fácil. I can promise you that whatever seemed to be hard at the beginning is going to be easy. Porque eso va a ser un hábito para ti. Because it's going to turn into a habit for you. Y yo necesito mejorar. Y en 21 días estoy segura de lo que antes era difícil, todo volverá a ser muy fácil. And I know that after those 21 days, whatever was hard for me before, it's going to become easy.
Ahora tengo una pregunta para ti. Now I have a question for all of you. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Do you know which one is God's will for your life? La palabra de Dios habla. God's word speaks. ¿Cuál es mi voluntad para ti? Mi voluntad es que His wish for us is to sea próspero. be prosperous. Mi voluntad es bendecir su casa, I want to bless your house, su familia, your family, y hacer con que todo lo que tú projetaste para tu vida funcione. and help you reach all the goals that you set for yourself and for your life. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿sabes por qué eso no funciona en nuestras vidas? That's God's will for our lives, but you know why it doesn't always work? Porque estamos distraídos demasiado. Because we get too distracted. Eso nos está haciendo tirar el foco y nos está haciendo volver a cosas que no son importantes para nuestro espiritual. And we start wasting a lot of time, things that are not helping us to grow in a spiritual way. Pero hoy Dios te invita a abrir los ojos y entender qué es eso que necesitas. But God invites you today to open your eyes and to make you understand that that's what you need to do. Es eso que necesito en mi vida y seguro tú también. That's what I need in my life, and I'm sure you too. Y después que eso pase, debemos estar preparados para vivir a partir de ahí un año extraordinario. Aún estamos en febrero. Even though it's February, if we take those steps, we are going to be ready to live an extraordinary year. Tenemos 10 meses para el fin de año. We still have 10 months till the end of this year. Pénsalos tú que si cambias tus hábitos por día y pones Dios en primero todos los días, piensa cómo va a estar en un año, en 10 meses más. Think about your life in 3, 6, 9 months from now if you start making those changes. Es eso que Dios quiere, porque That's what God wants. tenemos que estar preparados, porque un pai que es apasionado, eso es tremendo. So we need to be ready. God is a God who loves His children. Is very strong. Pero cuando un hijo se apasiona por su padre, los resultados de eso es extraordinario. But when we do the same with God, the results are extraordinary. Entonces, finalizo este mensaje diciendo, Señor, yo quiero ser mejor. So I'm going to end this message for today by saying, God, I want to improve. Como decimos en el texto, como dice el salmista, dice lo mismo que estamos diciendo, Señor, crea en mí un corazón puro y dame una voluntad nueva y firme. That's what David says in the Psalms. Oh God, create in me a new heart and give me a strong new will. That's the verse? Yeah. Porque yo quiero ser mejor. Because I want to be better, I want to improve. Y por favor, no retires de nosotros tu espíritu. And please let your Holy Spirit be with us. Que Dios ayude a ti y también a mí en esta tarde y por siempre. May God help you and me, myself, now and forever. Amén. Amen.